Bueno, bienvenidos al tercer bloque, siendo 8:24 de la mañana. Dígame cómo pasa la mañana tan rápido. Pero en qué momento pasa rápido, pero es así la mañana ya de por sí. Pero acá más. Hablamos, parece que dos cositas, porque no tenemos que ir a la pausa, porque hay que dejar de hablar un poco. Claro, y ahora está la coproductora, así que tranquilidad. ¿Cómo nos dijo? Fresco, ¿eh? Bueno, dijo, bueno. Bueno, al aire. Por favor, qué miedo tengo. Ya no sé si cerrar el programa o continuar. Pero bueno, vamos hasta las 9, vamos, ¿eh? Bueno. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo no? Bueno, hoy tenemos a nuestra querida licenciada en psicología que nos acompaña y la verdad que es para nosotros tan lindo poder tenerla acá porque uno aprende en todo esto, en lo que es el informativo al amanecer. Le vamos a dar la bienvenida a María Emilia Díaz. Ella es la licenciada que forma parte del bloque de psicología en nuestro programa. Vamos a bajar un poco los decibeles porque viste que nosotros hay que calmarnos también un poco. Nosotros somos así. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo Bienvenida. están? Buen día. Bueno, y traje un tema que está medio relacionado a la efeméride que estamos teniendo en cuenta, viste, que mañana es el Día de los Difuntos. Y hay un tema que me gustaría visibilizar, que hay poca información y que por ahí uno tiene como un imaginario del duelo, hablando de la muerte. En el caso de niños y niñas, digamos. Entonces estamos hablando de manifestaciones sintomáticas distintas y un proceso diferente que la del adulto, digamos, ¿no? Sí. Por ahí también es también una temática que viene mucho a la consulta, ¿no? El tema de esta problemática del duelo. Pero para hablar de duelo también me gustaría informar y dar conocimiento de a qué estamos hablando cuando hablamos de duelo. Es más que nada un proceso psíquico, es un trabajo donde hay una reacción ante una pérdida. Puede ser un ser querido, puede ser una separación de los papás, algo que se pierde, digamos. Pero en esa pérdida también hay algo que se busca sustituir eso que se pierde, ¿no? Y a veces, según la etapa de los niños, para que realmente sea un proceso de elaboración de una pérdida, tiene que haber condiciones previas, ¿no? Tiene que haber un acceso al lenguaje, un proceso de simbolización, que el niño se diferencie, que haya ya un psiquismo constituido. O si no, va a haber como una significación de un abandono, de un vacío. Por eso me gustaría poder señalar cuáles son los síntomas para tener en cuenta, tanto los padres, en la escuela más que nada, porque son síntomas diferentes del adulto. No vamos a ver un niño triste, abatido, llorando todo el tiempo. Quizás sí, quizás no. O sea, puede ser así o puede ser otra manifestación, como por ejemplo esos chicos que se portan mal, están muy inquietos, irritabilidad, y se confunden con otros síntomas, otro diagnóstico. Entonces, para no etiquetar mal y para también el entorno comprender y contener, por eso quise traer esta problemática que por ahí se confunde. Les digo que yo desde mi experiencia como psicóloga, recién estudiando una especialización, pude conocer eso. Porque en la facultad no teníamos esta temática, uno por ahí la confunde. Por eso la quise traer en este espacio para poder abrir un poco más la mirada y ver un poco más, indagar un poco más en ese niño. Y claro, porque a veces pasa que en las familias, o sea, cuando por ejemplo o pierden un abuelo o un tío, dicen, no, nosotros no le vamos a contar nada, nada. Pero la criatura empieza a notar la ausencia. Tal cual, eso también es re importante, cómo acompañar, porque si bien, o sea, hay distintas características de cómo se puede acompañar y los efectos que puede generar. El silencio puede generar un efecto bastante más complejo porque el niño se tiene que hacer toda la idea solo y sabe que pasó algo, como vos decís, pero no hay palabras. Entonces genera más angustia y otras problemáticas, como por ejemplo enfermedades psicosomáticas, adicciones, como que está frente a un desvalimiento. O sea, sé que pasa algo, pero nadie me dice nada. Como cuando se separan los papás, sé que pasó algo y nadie me dice nada. Entonces es más angustiante, se sienten culpables. Exacto. La mentira también genera otras cuestiones. ¿Viste? Como le decís, se fue de viaje y nunca más volvió. Claro. Se fue al cielo. ¿Cómo yo voy al cielo a buscarlo? Esa es la más difícil, me parece, de explicar. O sea, se fue al cielo y para el chico, o sea, imagínate, o sea, ¿cómo haces para entender? Exactamente. Una escalerita. Claro. Y todo esto después tenés los síntomas, digamos, fobia o miedo. Si no, explicarle que esa persona hay como una despedida para siempre, irrecuperable.
¿Cómo entiende él, digamos, eso? ¿Cómo le explico de la mejor manera para que él entienda que esa persona nunca más va a volver? Porque empiezan las preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y vos le respondes, ¿y por qué pasó esto? Por tal cosa. ¿Y por qué pasa esa cosa? Por tal. Entonces, y después también el proceso de ellos de madurez, de entender. Por ejemplo, también uno puede comparar si tuvo otra pérdida anterior, no sé, se murió una mascota, bueno, no sé, el perrito no volvió más. Se fue, está ahí, lo podemos ir a saludar en el cementerio, le prendemos una velita. Esto de que va a estar en el recuerdo, ¿viste? En los rituales que tenemos nosotros para decir, bueno, no está más en carne y hueso, no va a venir más, pero va a estar en el recuerdo, en lo que hablaste con la abuela, el abuelo, en las fotos, los videos, en lo que uno le pueda contar. Yo creo que eso es lo reparatorio, digamos, ¿no? ¿Dónde va a quedar ese otro? El perrito, la abuela, la mamá, el papá. Pero siempre con la verdad. Tal cual. ¿No? Porque imagínate, como vos decís, se fue de viaje. ¿Cómo se fue de viaje? Mi abuela, mi tía, lo que fuese, y no volvió nunca más, me abandonó. Sí. ¿Qué hice de mal? Y ahí viene la culpa. Ahí está, ¿no? la culpa, y ahí los síntomas. Y ahí también el niño se queda en ese lugar del culpable, de por ahí accidentarse, mandarse macanas para sentir ese castigo, el autocastigo. Exacto. O sea, es más complejo. Hay muchos cambios en la conducta, en la escuela aflojan un montón, digamos, están recontra dispersos, se portan mal en la casa, hacen berrinche. Yo me acuerdo cuando tenía 6 años, que tuve la pérdida de mi abuelo materno, o sea, tenía uno a los 6 años, no se da cuenta de todo cómo son las cosas realmente. Yo ahora que me acuerdo, vuelvo a esa edad, a ese momento, me acuerdo haberla llorado a mi mamá durante noches larguísimas, y yo no entendía y le preguntaba por qué llorás. Y ella me trataba de explicar, digamos, que era por el abuelo, qué sé yo, estaba recontra triste, obviamente. Sí, uno tal cual. no lo entiende cuando tiene 6 años, verdaderamente, como es. Claro, y en esa edad, perdón, ¿cómo haces, viste? Claro. Cuando un niño en esa corta edad pierde a su mamá, a su papá, no le puedes decir que se fue al cielo, porque de alguna cierta forma le tenés que decir que el mamá o papá no va a volver. Claro. No le puedes mentir y que un día desaparezca y no sepa más nada. Por eso lo que el recuerdo que él tiene, también yo lo tuve a los 7 años, cuando también perdí a mi abuelo materno, y mi mamá dice, no, está durmiendo, y yo sabía que se murió. Claro. No se va a despertar más. ¿Viste eso? Cómo también no subestimar al niño, no sabemos qué está pensando. Entonces decirle lo más real posible que puede hacer, ¿no? Y esto de acompañar, que hay algunos, hay que ver cómo fue también el fallecimiento. Yo tengo el caso de un nenito que perdió su papá a los 5 años, pero venía de una enfermedad, un tumor cerebral. Entonces, como ya había algo previo. Claro, bueno, pero se enfermó y murió. Pero y si cuando es una situación de un accidente, por ejemplo. Claro, o violencia de género, muchas cosas, algo trágico. Y siempre va a ser difícil. Y yo creo que también hay que tener en cuenta que la familia está pasando por el duelo también, los padres. Entonces, como que esa contención familiar tiene que ampliarse, ¿no? Habrá una reparación desde el tío, el abuelo, otro familiar, la escuela, de contener, de acompañar, de sostener, porque hay que sostener no solo al niño, sino también a esa mamá o a ese papá, ¿viste? Ese otro que quedó sobreviviente, digamos. Claro, imaginémonos una criatura de 5 años que pierde un papá en un accidente de tránsito. Todo lo que genera la conmoción que causa en la familia, primero el chico observa, percibe todo eso, y después lo que queda de ahí para el resto del camino, seguir adelante. Claro, porque ahí es trágico, ¿me entendés? Como vos decías anteriormente, con una enfermedad, uno con una enfermedad uno ya es como que va preparándose, diríamos. ¿Y qué hacer en esta situación? Por ejemplo, lo tengo al niño delante mío y el papá tuvo un accidente y lamentablemente se murió. ¿Cómo reacciono yo? Porque más allá de la desesperación de uno como adulto, que tampoco lo tenía esperado porque fue un accidente, ¿qué hago yo en ese momento con este niño? Y primero, ¿qué es la primera contención que tengo que hacer? Primero es también una cuestión de autorregistro, de decir, bueno, así como yo estoy mal, él también está mal, poder explicar, poder hablar, poder recordar. Y también por ahí las instituciones, yo creo que la marca más que se ve del duelo, el efecto, lo que más se nota, es la angustia de la separación. Y ahí, viste, ver cómo el adulto tolerar eso, que el niño se va a angustiar cuando vos te vas a algún lado, con eso que quedó,
cuando se va, cuando se separa en el inicio de clase, ¿viste? Esa despedida, cómo el docente contener ese momento, tolerar eso, ponerle a un nene de 6 años que llore o esté en el jardín, o el desprendimiento de la docente, ¿viste? Que cómo acompañar ese momento de la separación, porque ahí queda ese efecto todavía, donde más se va a notar, digamos. Y ver cómo explicarle de la mejor manera que él pueda entender. Pero que sea real, digamos, la explicación con la verdad, digamos, no mentirle a los chicos. Y sí, no mentir, porque esa mentira puede tener también aparejado esto que el chico sabe que pasó algo, pero tiene como que desmentirlo. Y se genera más confusión. Y eso trae consecuencias también en la adultez, ¿no? En todo, digamos. Es como que tu percepción, vos dudás de tu percepción. Claro, pero yo sí me doy cuenta que era eso, pero me dicen otra cosa. Entonces, como confuso. Pero por eso también cuando uno no sabe qué hacer, también puede consultar a un profesional, que a veces también lo que pasa y que no consultan, porque hay chicos que se sobreadaptan o se aíslan, ¿viste? No lloran, no dicen nada. Que eso tampoco está bueno. Tampoco. No. Yo tenía un paciente que dibujaba en las paredes la muerte, porque había fallecido su abuela materna, que era una figura materna y de contención, ¿viste? Y no hablaba. Y recién fue trabajándolo en la pubertad, digamos. Eso fue a los 5 años, a los 10 recién pudimos trabajar por otras cuestiones que eran sintomatología más vista en la escuela, por ejemplo. Que ahí, por eso la escuela es importante de observar, de no exigir, para ver realmente qué le pasa a ese niño. Porque van a haber muchos síntomas, desconexión, enfermedades, viste, que se enferman más rápido. Bajan las defensas, todo genera un debilitamiento de ese niño, digamos. Bueno, interesantísimo. La verdad que sí. Y siempre consultar y buscar la ayuda. Un profesional, por supuesto. Sí, para la familia misma que está atravesando semejante situación que colapsa a todos, como vos decís, una situación trágica. Bueno, la muerte ya es algo inexplicable que genera angustia. Sí. En todas las raza. Ya sea con una enfermedad o por lo que sea. Bueno, Emilia, muchísimas gracias. Excelente como siempre. Bueno, te agradecemos por tu tiempo. Bueno, un tema muy importante y que, como siempre dice nuestra querida profesional, buscar ayuda, buscar al profesional que está preparado para darnos las herramientas para llevar adelante estas situaciones que no son nada fáciles para nadie, porque como ella dice, la muerte arrasa, la muerte saca esa parte de nuestros seres queridos que más queremos, que más amamos. Llamemos seres queridos, llamemos nuestras mascotas también, que son parte de nuestra familias hoy en día, ¿no?